Hola, soy Dina Grijalva, escritora, doctora en letras y maestra de literatura. Bienvenida a este tu canal en donde hablaremos de literatura erótica y de minificción. En el capítulo anterior hablamos de cómo el erotismo surge a partir de la sexualidad biológica, a partir de la relación física, y cómo a partir de esa relación esencial para la preservación de la vida, bueno, a partir de esa relación física, de esa relación biológica, se construye, la humanidad construye toda una serie de ritos, de ceremonias para humanizar la sexualidad. Y a partir de esa creación de ritos, de ceremonias, de prácticas, se crea también pintura, escultura y literatura en donde de alguna manera aparece este tema del encuentro de los cuerpos, este tema del deseo y del placer sexual. Aquí en este capítulo nos centraremos en la construcción del erotismo literario, en cómo a través de los siglos el erotismo literario, el erotismo en la escritura fue siendo construido. Y como hasta hace poco más de un siglo, la gran mayoría de la literatura, tanto de la literatura donde aparece el erotismo, de la literatura erótica, como de toda la literatura, fue escrita por hombres y fue escrita o atribuida a hombres porque la escritura surge con el patriarcado y es hasta hace digamos un siglo y pasadito, hace poco más de un siglo, cuando las mujeres, cuando las escritoras empezaron a escribir, empezaron a incluir en su literatura el erotismo. Y este se empezó a construir primero apareció varias décadas antes que en la narrativa, en la poesía. Ya hemos visto como poetas como Gabriela Mistral, Delmira Agustini, Juana de Ibarburu y algunas otras, desde las primeras décadas del siglo XX, empezaron a escribir del deseo y del placer desde el punto de vista femenino en su poesía. Pero esto que fue incluido en la poesía desde las primeras décadas empieza a ser incluido este tema en la narrativa a partir de la década de los 60, sobre todo, sí, a partir de la década de los 60, sobre todo a partir de los 70, en la narrativa escrita por mujeres. Y curiosamente al mismo tiempo que es incluida en la narrativa escrita en lengua española, escrita en la narrativa escrita por mujeres, también es la misma época en que prácticamente es incluido el tema del erotismo, que es desarrollado en la narrativa latinoamericana también por los hombres. Es decir, fue un proceso que en América Latina se dio casi a la par. Y digo en América Latina porque en América Latina la construcción de este erotismo literario del que estoy hablando se dio sobre todo en nuestra América. Y vamos ahora a ver lo importante que es la incorporación de la escritura femenina al erotismo. En el contexto de la búsqueda de un lenguaje erótico, en lengua española, que se da en la década de los 60, como decía, surge también buena parte de la narrativa erótica escrita por mujeres. Y en el marco de este surgimiento de la narrativa erótica en nuestra América y a partir sobre todo de la década de los 70,
emerge una zona considerable de la escritura de las autoras latinoamericanas, zona que se ampliará y enriquecerá en plurales despliegues de modalidades temáticas y discursivas en el siguiente decenio. Entre las narradoras que han incorporado entre los años 1960 y 1990 de manera tangencial o total el erotismo en alguna o varias de sus ficciones, encontramos, entre otras, a Luisa Valenzuela, Alejandra Pizarnik, Tununa Mercado, Reina Roffé, Alicia Steinbeck, Liliana Herr, Griselda Gambaro, Cecilia Batz en Argentina. En las letras mexicanas, Inés Arredondo, Rosario Castellanos, Amparo Dávila, que falleció hace unos días, y Margot Glantz. En Centroamérica, Yoconda Belli y Carmen Naranjo, las uruguayas Cristina Peri Rossi y Teresa Porcekansky, en Chile, Diamela Altí, en Colombia, Fanny Buitrago, Olga Nola, Rosario Ferré y Ana Lidia Vega en Puerto Rico. Estoy mencionando aquí a algunas de las principales escritoras que incorporan el erotismo en estas décadas, entre 1960 y 1990. Y algunas, afortunadamente, siguen escribiendo hasta el día de hoy. Con su incursión en las muy diversas formas que adquiere el erotismo en la escritura femenina, en ocasiones por caminos imprevistos para ellas mismas, estas autoras han logrado develar ante los ojos de la lectora, el lector, el mundo antes inexistente, no escrito, del deseo y el placer de las mujeres. El camino de búsqueda del conocimiento y la escritura del erotismo femenino tiene un significado social y político. El reconocimiento del cuerpo propio por parte de la mujer y su expresión lingüística, su puesta en escena por medio de la palabra, representa un recurso vital para la afirmación de la mujer como sujeto. André Lorde dice, cito, para perpetuarse, la opresión debe corromper o distorsionar cualquier fuente de poder en la cultura de los oprimidos, capaz de proporcionar ímpetu para el cambio. Para la mujer, esto ha significado una supresión de lo erótico como fuente importante de poder y de información en nuestras vidas. Lo erótico habita el espacio entre la sede de nuestro amor propio y el caos de nuestros sentimientos más profundos. Otorga un sentido de satisfacción interna al cual, una vez que lo hemos experimentado, sabemos que podemos aspirar. Fin de cita. En su proceso de búsqueda y experimentación de su propio lenguaje erótico, la mujer empieza a trazar el mapa de su deseo. La sexualidad femenina había sido descrita y proscrita siempre desde el punto de vista del patriarca, con formas discursivas desde el poder que pretendían formular la verdad del sexo. La mujer y su cuerpo podían y habían sido objeto de estudio, de manipulación médica o de placer, nunca antes sujeto con libertad y voz propia. Por eso es importante este tema. La gran mayoría de lo escrito sobre el erotismo y el placer desde las más variadas disciplinas, antropología, filosofía, historia, medicina, derecho, psicoanálisis, y en el universo de la creación literaria, había sido escrito por hombres, y esto implica que la visión patriarcal, con todos sus matices y variantes, gozaba de una hegemonía casi absoluta. Por ello, es fundamental estudiar el surgimiento, en el siglo XX,
de una nueva visión desde diversos ámbitos y ver cómo empieza a estructurarse un discurso femenino sobre el erotismo. Este proceso en el que algunas mujeres empiezan a reflexionar, estudiar y escribir sobre el deseo femenino, sin lugar a dudas, abre una nueva perspectiva de análisis que permanecía en la oscuridad. Empieza así a develarse un nuevo universo. En uno de sus textos, Inés Arredondo, la escritora nacida en Culiacán, escribió: la plenitud del deseo y del placer me han dado una realidad que no he tenido nunca, pero por eso precisamente soy dueña en este momento de toda mi historia. Estas palabras, dichas por la narradora y protagonista del cuento Atrapada, después del reencuentro erótico con su primer novio, tras muchos años de vivir suplicando una mirada de su esposo, expresan literariamente el gran paso que representa para una mujer el ser dueña de su cuerpo, de su deseo y de su placer. La capacidad de asumir el control sobre la sexualidad propia y el interés por explorar la imaginación y la fantasía erótica son elementos claves que evolucionan de la alusión velada en la obra de la escritora del siglo XX temprano a la expresión franca y abierta de algunas autoras que escriben a partir de la década de los 60. A medida que las escritoras examinan de forma crítica temas de importancia central, tales como la apropiación, recuperación del propio cuerpo y la eliminación de viejos tabúes patriarcales que prohíben y condenan la libertad sexual femenina, comienzan a percibir lo absurdo de mucho de lo establecido. Luisa Valenzuela es una de las autoras más agudas en ello, como vemos en múltiples pasajes de su obra narrativa y ensayística. Su lucidez le permite un develador ejercicio del humor y de la ironía, al ser capaz de explorar de manera jocosa el ejercicio de la sexualidad como un ejercicio lúdico. Lo hace en un texto que se llama Juguemos al fornicón, donde ella recomienda: nunca se debe olvidar que este es un juego de placer y no una competencia, y el espíritu deportivo debe primar sobre todas las cosas. Después leeremos en el capítulo Juguemos al fornicón. En la narrativa erótica escrita por mujeres leemos una renovación del canon tradicional del erotismo. En diversos relatos de autoras encontramos una nueva carga de imaginación. Encontramos también la inclusión de un saber femenino en relación con lo erótico, la posibilidad de ser objeto y sujeto de los encuentros, el cuerpo masculino como depositario de las descripciones. Antes, en el canon masculino es el cuerpo femenino el que se describe generalmente. Con la incursión de las mujeres en la narrativa erótica, se incorpora entre estos otros elementos la descripción del cuerpo femenino, la descentralización de las zonas erógenas, y se termina con muchas invenciones de los modos del goce femenino. Como dice el Margarit Fernández y Elizabeth Paravicini, el discurso erótico de la escritora latinoamericana abre nuevos horizontes literarios y culturales en su uso de lo sexual como vehículo para una crítica audaz del sexo y la política. Es parte de un proceso revolucionario cuyo objeto es el de desenmascarar las categorías culturales del sexo y el género en la búsqueda de una verdadera liberación y concientización que conduzca
a la restauración total de la mujer. Hasta aquí este capítulo y en el próximo seguiremos ahondando en este fascinante tema del erotismo femenino. Muchas gracias y hasta la próxima semana.